Bienvenidos a Cristo Rey Radio TV en la franja cultural que tenemos todas las semanas aquí por nuestro maravilloso canal que manejamos desde la ciudad de Bogotá y damos la bienvenida a nuestro Tito Aranda que nos va a interpretar una sencilla melodía. Bueno, mis queridos amigos radioescuchas televidentes de Cristo Rey, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Bueno, donde se encuentren en este momento. Hoy estamos con un gran personaje, Su Majestad el Arte, en lugares y personajes. Vamos a hablar hoy de este personaje, el arte. El arte es un arte por la cual nosotros, los humanos, podemos expresar los sentimientos del alma, del corazón, los sentimientos que nos invaden día a día en nuestro diario vivir. El arte puede ser por medio de la música, por medio del teatro, por medio del cine, por medio del canto, pero realmente es un arte. Y hay muchas maneras, muchos instrumentos para la música, instrumentos de música, cuerda, viento, etcétera. Entonces, también en el teatro podemos expresar las ideas del alma, las ideas del corazón, las ideas de las personas. Podemos decirnos la verdad una a una. ¿Cierto que sí? Ese es el arte, su majestad, el arte. Hoy está invitado este personaje para que nos cuente un poco de su diario vivir en nuestras vidas. Ese diario vivir que tenemos todos los seres humanos día a día, en cada rol, en cada oficio que tenemos. Como carpintero debemos tener un alma de arte, un alma de artista, cómo hacer una mesa, cómo hacer un mueble, cómo hacer una cama. Eso no lo hace cualquiera. Hay que tener un don especial, el arte de hacer un pastel, de hacer un pan, de hacer un arroz, un simple arroz, un sancocho bien rico, delicioso, una comida, el arte de expresar un sentimiento por medio del baile, ¿cierto? Una pieza musical por medio de un instrumento o un tema musical por medio de una canción o una poesía, como esta, por ejemplo. Hoy estamos en este lugar precioso donde podemos expresar nuestros dolores y nuestros sentimientos del alma.
el alma que nos apañe todos los días con alegría y con tristeza. Es así como se sube allá a lontananza en el horizonte y nos dice que nos aprecia, que nos quiere, que nos invita a compartir el sentimiento humano con el ser querido y con el ser que no queremos también. El arte, el alma y el espíritu nos invade en el sentimiento de la buena razón como artista que somos. Bien, mi querida profesora Chirley, ¿qué no sabe usted decir del cine, por ejemplo? Bueno, ¿qué seríamos de nosotros sin el cine? Imagínense ustedes que no tengamos la forma de comunicar las ideas en movimiento, en imágenes. En este momento estamos apreciando parte de esa inventiva que el ser humano estuvo por años canalizando, inventando, descubriendo cómo manifestar el movimiento. Y hoy en día podemos tenerlo en una simple y sencilla, supuestamente simple y sencilla, pantalla de celular. Pero ¿cuántos siglos y cuánto tiempo pasó para poder llegar a esta invención? ¿Qué cree, padre? Bueno, yo tengo conocimiento que el cine como tal inició, creo que un 28 de diciembre de 1895, nada menos, allá en París. Y como usted dice, profesora, tiene toda la razón. ¿Qué hiciéramos nosotros los seres humanos si no pudiéramos transmitir nuestras ideas o pensamientos por medio de la pantalla, del televisor, de un celular, de tantas cosas bonitas que hoy tenemos por medio de la tecnología? Es así como podemos llamarnos a larga distancia y podemos vernos desde aquí hasta la Patagonia. Hoy estamos precisamente transmitiendo este programa para el mundo entero desde la localidad de Usme, Bogotá, Colombia, por medio de la pantalla, de la televisión, de la imagen, como usted misma lo ha dicho. Claro, pero padre, acaba usted de decir que el cine se inicia bien. Digamos que es una consolidación de muchos inventos durante la historia, porque antes de los mismos hermanos Lumière, que ellos reunieron todas las investigaciones previas a ellos, pues lograron inventar el cinematógrafo, ¿verdad? Es una serie de movimiento de imágenes de 24 fotos por segundo y que por nuestra pequeño defecto que tenemos en la retina, podemos retener la imagen en movimiento. De lo contrario, no podríamos ver este efecto maravilloso al cual le llamamos el cine. Entonces, previo a los hermanos Lumière, hubo muchas inventivas, la fotografía, por ejemplo, la misma pintura ayudó a que este descubrimiento se pudiera realizar durante el siglo XIX. En esto también tuvo que ver Da Vinci y también tuvo que ver muchos otros artistas, pero también si ustedes van y ven las cavernas, allí van a poder admirar los animalitos en movimiento que quedaron plasmados en el fondo de estas cavernas. El arte, el arte es, creo que la única forma para mí en que el ser humano puede expresar lo que siente en su alma y de forma libre. Muy bien, lo que el ser humano puede expresar de forma libre. Entonces, bueno, vamos a mirar, aquí hay una maestra que nos va a explicar qué es eso. Bueno, creo que nadie duda que es tan importante que un niño
se le cultive su sensibilidad natural, espontánea, su capacidad, su gran imaginación, porque los niños todo el tiempo están pensando y fantaseando, desde muy bebés, desde la cuna se puede decir. Esa posibilidad de tener un movimiento expresivo permanente, pero también autocontrolado y manejado para contar mejor lo que quiera contar, es algo que el arte le va dando esa opción, le va dando lo que decimos nosotros como educadores de las artes, lenguajes de expresión, lenguajes que le permiten transformar en metáforas y en belleza todos sus impulsos interiores, alcanzan a manejarlos, a mediar con el mundo, a transmitir sus inquietudes, incluso sus sentimientos menos agradables, pero al transformarlos en arte son capaces de contar historias muy profundas, son capaces de comunicarse con los demás y al mismo tiempo esa misma formación los empieza a enseñar a tener diálogo con nosotros, un diálogo muy desprejuiciado y abierto, una manera de encontrarse con el otro como se encuentra uno cuando va a un concierto, cuando se encuentra uno con el alma del músico, pero también con las personas que están allí en una exposición, en una obra de teatro, en la calle, cuando el arte es un campo tan amplio, cada día más todos los medios son diseñados, ¿sí? Esta cámara que me está filmando es un diseño que cada año progresa no solo técnicamente, sino esa forma responde a una función y tiene que ser una forma cada vez más estética, más bella en cierto modo. Hoy día, por ejemplo, el Museo de Arte Moderno de Nueva York incluye toda la tecnología, diseños de Olivetti, desde las máquinas de escribir, diseños de los carros más modernos, de los aviones ultrasónicos, ahora será de los, ¿cómo se llaman? De los, bueno, de toda la tecnología contemporánea. Una persona sale a la calle y ve edificios, ve diseño arquitectónico, entra a un almacén y ve diseño de modas, abre el periódico y ve diseño gráfico, abre el internet. Entonces un niño que no se va formando que no va potenciando lo que ya tiene, porque un niñito es la persona más sensible que hay, capta todo lo que los adultos creen que no está captando. Y la educación artística le permite orientar y enriquecer todas esas habilidades, no necesariamente para ser artista, pero sí, por ejemplo, para ser una persona que aprecia el mundo en el que vive. Además, ese aprecio nunca es individual ni solipsista, siempre es con el otro, valorando lo que los demás hacen, viendo las cosas bellas que el mundo nos propone todos los días en todas partes. En todas partes vemos arte, en la arquitectura, en la música, en la danza, en las letras, en los libros, en todas partes. ¿Por qué usted se convirtió en actor, padre? Bueno, yo digo que todos, desde el momento en que nacemos, somos unos actores de la vida, unos actores en la cual podemos, como hace un momento estaba explicando, expresar por medio del arte nuestros sentimientos. Yo me convertí en actor profesional porque me ha gustado siempre desde muy joven plasmar en físico los pensamientos de un sketch teatral, de una obra en la cual yo pueda expresarle al público por medio de X o Y personajes alguna expresión del cuerpo o del alma, valga la redundancia de la palabra. Por ese motivo me convertí en actor y me fue muy bien y aún sigo escribiendo libretos y dirigiendo uno que otro de vez en cuando grupos de teatro, dirigiendo alguna obra, dirigiendo alguna presentación, enseñando a los jóvenes cómo pararse ante un público y hacer una exposición. Eso es el arte, eso es perder el miedo escénico, hablar bien, vocalizar bien, proyectar la voz y con el gesto, uno de los elementos del actor, el gesto, el cuerpo, podemos expresar
los sentimientos del alma y del espíritu. Yo pienso que también esta necesidad de expresión es la que a mí también me llevó a buscar el camino por el cual pasé por el teatro también, pasé por la danza y también con el arte audiovisual. Y con todas ellas he podido expresar muchas ideas. Por supuesto, también hay muchos obstáculos, hay muchos caminos buenos, también obstáculos en el sentido de que uno desea realizar un proyecto y muchas veces no existe el apoyo. A veces el mismo apoyo familiar se confronta a que uno no pueda de pronto continuar una idea. En otras formas también los países como el nuestro tienen muy poco apoyo con respecto a las artes. Sin embargo, busca uno en otros países convocatorias, lugares donde uno pueda hacer un escrito o un retiro de arte. Para mí ha sido un oxígeno en mi vida poder hacer y realizar el arte. Así es. Como dice la profesora Ronderos, la maestra que nos acabó de dar una explicación sobre el arte, hoy día tenemos diferentes puntos de la tecnología y es así como nosotros debemos darle inquietud al arte, a nuestros hijos, a la juventud, para que no se esté ambulando en las calles o caigan en la drogadicción, en otras cosas que no les sirve y encaminarlos al arte en diferentes temas, en la música, en el teatro, en el canto, en la danza, etcétera. Aprovechamos desde aquí, desde este lugar, lugares y personajes con su majestad, el arte, para solicitarles a cualquier persona que nos vea allá en el exterior, el por qué no nos puede de pronto avalar, invitarnos a ir a presentar una obra teatral, a enseñar teatro, a enseñar danza, ya que la profe Chigley es una ducha en el arte de la danza folclórica colombiana y también en el idioma inglés. Y este servidor, a mucho honor, soy maestro de artes escénicas. Bueno, entonces cordialmente invitados para que continuemos viendo estos programas que presentamos semanalmente, lugares y personajes. Y ya que estamos hoy con Su Majestad el Arte, ayúdanos a incrementar el arte a nivel mundo, a nivel mundial, sobre todo con la juventud. Y también los adultos mayores pueden hacer arte, presentarse en una obra de teatro, en una obra musical, cántico, instrumentos y demás. ¿En qué usa usted el arte en su vida? Porque también existe el arte culinario. Hay mucha gente que le fascina estar en la cocina. Es increíble para ellos tener este laboratorio en casa y realizar miles y miles de recetas, presentaciones, formas, sabores, texturas y entregar como esa experiencia a un ser querido, a alguien a quien desea pues entregarle parte de su arte, la cocina. ¿Qué tal usted con la cocina, padre? Bueno, me defiendo en la cocina, pero me hizo usted una pregunta, maestra Chigley, ¿en qué yo puedo expresar el arte a la comunidad? Qué bonito yo poder expresar la palabra, el evangelio de una manera adecuada, alegre, que no sea aburrida en una celebración eucarística, en una predicación de la palabra, en una catequesis donde los niños se sientan alegres, contentos, participativos, donde podamos hacerle llegar las cosas, los valores por medio del arte, por medio de sketch teatral, por medio de versos, por medio de un poema, de cánticos, de alabanzas. Entonces, si tenemos buena expresión facial, expresión corporal, expresión de dolor, de tristeza, de alegría, podemos llegarle a la comunidad en general y sobre todo a la juventud, a los niños,
para que se encaminen por el arte en sí y sigan adelante cumpliendo cada rol de la vida que el Señor nos ubica día a día. El arte es nuestro invitado del día de hoy aquí en Lugares y Personajes, desde Usme, desde la localidad Quinta de Bogotá, Usme. Bueno, hablando de arte, el arte rupestre, ¿lo conoce, padre? He escuchado hablar del arte rupestre en la pintura, seguramente. Así es el arte que nos dejaron nuestros ancestros, donde, bueno, sí, tomaban una piedra. ¿Recuerda usted cuando está en Soacha? Sí, así Estaba es. allí el Barón del Sol en aquel lugar, el cual pues sufrió un atentado a esa pintura, donde un alguien que no sé qué tenía en su cabeza borró miles de años con una pintura spray, algo así encima de donde estaba esta pintura, que era muy, muy emblemática del municipio allí en Soacha. Y en muchas partes del mundo también están esas pinturas rupestres, que es arte rupestre, la forma de cómo voy a entender este idioma del dibujo, el idioma de las letras o el idioma de la música. Son idiomas, son otras formas de expresión humana. El arte rupestre en nuestros ancestros, puede decirse indígenas. Sí, claro, por eso digo Nuestros los ancestros ancestros, indígenas nos han plasmado en diferentes puntos de la naturaleza, llámese grandes piedras las y cuevas, las cuevas donde habitaban y allí nos han dejado muchos mensajes por medio del arte rupestre, de su forma de vida, la de forma cómo de vida, la pensaban. cultura, los alimentos, cómo pensaban, cómo actuaban. Entonces, fíjese usted, profesora Chirley y televidentes del mundo entero que nos escuchan, que nos ven en este programa de Lugares y Personajes con su majestad hoy, el arte, en la cual podemos visualizar por medio de el arte rupestre y por medio de muchos otros puntos diferentes cómo poder recibir las diferentes culturas de la humanidad. Bueno, una pregunta así para nuestros televidentes que de pronto estén por ahí conectados escuchándonos. ¿Cuál cree que fue el primer arte que nació? La música, la danza, el teatro, la literatura, la arquitectura, el dibujo, el cine, el teatro, el arte urbano. ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál fue ese primer arte? Padre, dígame para usted, o sea, Ah, ¿cuál fue caramba, el yo primero? pienso que el arte rupestre, precisamente. Que sí puede ser, pero incluso en aquellos tiempos, cuando los cavernícolas o el hombre cavernícola andaba dentro de su ambiente, el entorno de su momento, ¿cómo cree que se hayan comunicado primero? Bueno, yo pienso que por medio también valga la redundancia, de la escritura, de los signos, y luego descubren el fuego, ¿cierto? La candela, el fuego, Pues y sí, sí, empieza a cocinar, a preparar alimentos. Ese es un arte, ¿no? sí puede también llamarse arte, posiblemente. Sin embargo, dentro de las 8 artes creo que existen, la primera en la que nació fue la danza y no había necesidad de música. La danza, nuestros ancestros danzaban, brincaban con el ruido de la lluvia, con el ruido de el viento, relámpagos, qué sé yo, le tenían mucho miedo porque La danza se era asustaban y decían que la, el dios sol o el dios fuego o el dios tempestad les iba a enviar un castigo, entonces danzaban para ese dios. bueno, la danza digamos que nace como esa expresión, porque aún no existe el lenguaje hablado, pero sí la expresión corporal y la danza quiere decir movimiento, ¿sí? El movimiento del cuerpo de cómo voy a expresar algo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí. Padre, comuníqueme solo con movimiento, puede ser gestual o corporal, ya que usted es actor y tiene 50 años, ¿cierto? De experiencia en las artes escénicas. Entonces, la emoción es la siguiente, curiosidad.
felicidad. Euforia. Euforia porque ganó su equipo favorito del fútbol o lo que sea. Es un político en este momento y perdió. Bueno, muy bien, hemos hecho un pequeño ejemplo de corporalidad y gestualidad, pero eso no quiere decir que los cavernícolas en aquellos tiempos eran mudos, ¿no? Ellos tenían sonidos. Cuando alguien andaba por allí, dice la historia, yo no sé, tenemos que investigar, no me crean, lean, investiguen. Un alguien tomó un huesito, lo sopló y le salió un sonido. Entonces le gustó el sonido y le hizo un huequito y le hizo otro huequito y aparecieron varios sonidos y empezaron de esa manera a golpear palitos, piedritas, huesitos y aparece la música. Allí aparece la música. Los ancestros indígenas tomaron el cuerno del ganado, de la vaca, del buey, e hicieron un huequito en la punta del cacho, sí, del cacho del animalito, y limpiaban internamente este objeto y empiezan como a soplarle la mugre. Y es así como descubren un sonido especial y empiezan a tocar este objeto y lo utilizan para llamar, para avisar, Y para así se complementa todo. Comienza la danza, exactamente. comienza también el teatro, ya viene, el padre ya explicará cómo aparece, digamos, en Grecia, esas manifestaciones teatrales y el por qué, pero en todo caso el ser humano siempre ha tenido muchos rituales, un ritual para expresar esas ideas o esos sentimientos que tiene dentro de sí para decírselo a otras personas, ¿cierto? Así es. Entonces, sí, comienza esto como los ritos, la mitología y también la leyenda, pero lo dejaremos en otra ocasión para llamar también a otros personajes de la mitología, que nos encanta hablar de esas culturas y tradiciones que a los pueblos los caracterizan. ¿Qué pasó en Grecia? Padre, si usted ve detrás de usted, allá, por ese ladito, está un coliseo. Es la Plaza de Toros Santa María. De Bogotá, Colombia. Allí por mucho tiempo estuvieron las ferias taurinas, de los mejores toros, los mejores toreros y todo esto exhibiéndose, pero que durante estos últimos años ese escenario ya no es más de sangre de animal, sino de shows, de espectáculos, donde está el circo, el teatro, la danza, la música, conciertos y la gente de Bogotá ya no se congrega para ir a ver el sufrimiento de un animal, sino para también desarrollar un hilo en la sociedad de una manera en que la ciudad se convierta en una vivencia mejor. Así es, allí en estos escenarios, allá en Atenas, Grecia, eh, los, eh, los guerreros, cuando perdían, cuando se animaban, entonces ahí hacían eventos de lucha libre en la arena, ¿cierto? En la arena hacían esos eventos y luchaban y el perdedor lo mataban. Es ahí donde empieza las artes escénicas Pero estábamos hablando de Grecia, Paz. de Grecia. Usted me dijo que iba a hablar algo de Atenas, el Grecia. teatro allá en Grecia. En Atenas, donde nace el teatro, con nuestros padres del teatro, Eurípides, Sófocles y Esquilo, ¿cierto? Ahí nace el teatro en Grecia y es así como las mujeres no podían hacer teatro. Con el tiempo fue que le dieron cabida a que las damas, el sexo femenino, actuaran. Antes, ¿quiénes eran? Los hombres. Los hombres se vestían, se revestían,
y ellos hacían todo, los personajes. Y Bueno, así es como nace el teatro en Grecia. saludamos a nuestros televidentes, padre. Podemos saludar a nuestros televidentes, a todos los que nos están viendo y escuchando por este medio, audiovisuales, por medio de la pantalla, y los invitamos a que compartan con nosotros, con todo el mundo, con todas sus amistades, familiares, este programa de lugares y personajes. Y invitamos a todos los jóvenes del mundo entero, a todos los niños, a que incursionen en el arte por medio del teatro, de la música, de, del canto, de la danza, y así podemos ubicarnos mejor en la cultura de cada país. Muchas gracias. Dios les bendiga. Lugares y personajes. Así es. Bien, estamos aquí mirando un video donde nos sugieren el cómo comenzó el cine. Recordemos que hace muchísimo tiempo hubo varios, hubo varios inventos y formas para llegar a esta expresión. Charles Chaplin, uno de los íconos del cine, por supuesto, que comienzan allí en Hollywood, especialmente en Estados Unidos, diferentes historias, muchas formas de contar algo que puede ser en bien de la comunidad, siempre será así, libros muchas veces representados a través de la imagen, nacen los buenos actores. Otros actores posiblemente no pudieron con esta tecnología, aparece el dibujo en movimiento, las grandes estrellas de aquellos tiempos, las mejores historias contadas a través de la imagen, imagen que ya se queda en la memoria de muchas generaciones. ¿Qué película recuerda usted, padre Tito? Bueno, Chaplin, que era el cine mudo, ¿verdad? Una de las mejores películas de Chaplin, las primeras, eh, donde trabajaba un niño, ¿no? Bien, en muchas formas, los niños comienzan a trabajar también, porque los niños hacen parte de la sociedad, de los personajes, de las historias. La que usted me dice es El niño de Charles Chaplin, sí, señor. Una Exactamente, gran... donde la actuación era totalmente de manera expresión facial y expresión corporal, no Y había la voz, era mudo en aquellos tiempos, en sí, aquellos tiempos. con el tiempo, pues ya vemos que se incorporan diferentes tecnologías, nacen nuevas historias, están diferentes géneros, el género argumental, la ficción, la historia en el documental también, las docuseries. Hoy en día ya el público puede participar del final de una historia. Entonces tenemos directores que nos muestran historias y también nos dicen qué final le gustaría. Ese se llama el cine interactivo. Entonces, como vemos, este fenómeno del cine siempre se quedará en nuestras mentes, con nosotros y en nuestras casas. Así que disfruten del buen contenido. Hay que buscarlo, mi gente. Bueno, y hablando del cine, mis queridos amigos televidentes, yo les aconsejo una película para que vean, que se llama Un cuarto de guerra. Eso es como a la vez un trabajo que deben hacer ustedes. Vean la película Un cuarto de guerra y nos comunican por medio de la pantalla, del escrito, del WhatsApp, de cómo les pareció la película en el próximo programa de lugares y personajes. Sin embargo, Un creo, cuarto de guerra. sin embargo, pienso que a usted, padre, yo que le conozco un poco más, su género favorito siempre ha sido el de los vaqueros. ¿Por qué? Bueno, me gusta la acción de los vaqueros, de la lucha eh, con espada, con espadachines, me gusta Helena de Troya, me gusta, me gusta esas Bueno, pero películas. usted está hablando del cine de historia, yo le estoy hablando del cine de vaqueros, que son aquellos que sacan su pistola y ta, 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 y acaban con un pueblo y aparece el villano y aparece el héroe y aparece todo esto. Usted me decía que le encantaba eso porque a los 8 años fueron a ver cine detrás de la pantalla.
Sí, así es, me acostumbraron desde niño a ver siempre esas películas de acción, de a ver quién gana, de quién era el personaje, el, el macho man, ¿cómo se dice, maestra? No me Sí, acuerdo. el villano, el villano. Exactamente. Pero lo que me refiero es que usted me contaba que su primera película fue cuando llevaron este invento al pueblo suyo, hace más de 70 años, porque usted ya tiene casi 80. Sí, O sea que cuando tenía usted 10 vio por primera vez cine o un poquito más, ¿y cómo fue esa experiencia en su pueblo? fue una experiencia muy bonita porque nunca habíamos visto unas imágenes allá en la pared, colocaban unas sábanas en la plaza del pueblo, unas sábanas grandes, grandes, blancas, y allí plasmaban esas películas de indios, de guerreros, de, de acción, como usted misma lo dice, de pistoleros en los pueblos, y eso habían mortandades y los chicos pues como que nos emocionábamos, quién es el prototipo, quién es el que gana la película. Entonces uno salía entusiasmado y le gustaba ver ese tipo de películas. Hoy por hoy me gusta ya ver un poco más el cine clásico, pero me gusta mucho el cine real, de las historias donde se plasma muchas acciones en el mundo entero. Claro, a usted le gusta mucho es el cine de historia, el que nos cuenta sobre las historias precisamente de cómo se formaron muchos pueblos a nivel mundo y tenemos bastante cine bélico con respecto a ese tema. Bueno, muy bien, tenemos entonces saludos, algún transeúnte, padre. Bueno, saludos especiales al reverendo Padre Duque, allá nuestro director en Ontario, California, Cristo Rey Radio TV Ontario, y a todos los televidentes para que nos participen anécdotas de la vida de ellos y de pronto desean algún día que ser entrevistados por medio de nuestra camarógrafa, asistente, directora aquí del programa Lugares y Personajes, la maestra Shirley. Nos pueden llamar y nos pueden comunicar en la cual ustedes Sí, sean los protagonistas de lugares y personajes. Muchas gracias y creo que por hoy, no, todavía no nos despedimos. Aquí tenemos algo más. claro que sí. Las coplas o los versos del día de hoy. Ah, caramba, eso sí, para eso sí como que soy malo, para hacer coplas. Pero usted dijo que iba a hacer unos versos porque es poeta. Ha Bueno, escrito varios libros con poesías. en el arte nos escudamos para decir lo que sentimos. Hoy, con el maestro, la maestra Chirley, aquí plasmamos nuestro destino. Por medio de su majestad el arte, hoy tenemos este gran personaje para transmitirlo al mundo entero, donde recordemos el ayer en el ambaje. Bravo, muy bien. Ahora, otra pregunta más. Como usted ha estado en la televisión, ¿verdad? En Colombia, y quizás haya hecho algo de cine, uno que otro cortometraje o un audiovisual para estudiantes universitarios. ¿Cómo ve usted el cambio que ha visto en la televisión o el medio audiovisual hasta hoy en día, durante su trayectoria como artista? Bueno, como artista el cambio sí ha sido brusco porque antiguamente desde hace 70 años que empecé yo a ver de cine, televisión, porque como usted lo ha dicho, ya tengo 81 años, 2 de agosto a propósito. Vayan alistando el regalo, mis queridos televidentes. 2 de agosto cumplo 81 años. Entonces, había mucha cultura muy pura, no había tanta, tanto sexo, tanto escándalo en la pantalla. Hoy día las cosas son diferentes y se visualizan muchas cosas que los jóvenes a ciertas horas del día no debieran ver por la televisión, por la pantalla. Entonces no hay control,
no hay control, no hay mucho control hoy en la imagen audiovisual del cine, de la televisión y demás. Entonces, el consejo que dijera yo a los padres de familia, a nosotros, amistades, que podemos nosotros dirigir cómo poder orientar a nuestros chicos menores de edad para ver estos programas de televisión en la pantalla chica, sobre todo. Hay una anécdota que usted me contó que fue corneado por una ternera precisamente ahí detrás de usted, en la Plaza de Toros, la Santa María, allí en centro de Bogotá. ¿Podría, por favor, señalar de quién me refiero? Ya que no, con la otra manito, donde está mm, en esta parte, baje un poco el brazo. Está detrás de usted, padre, a lo que me refiero en ese coliseo. En ese coliseo, en un programa de NN, Mm, mm, mm. en un Ok. programa de televisión, en ese coliseo allá en la Plaza de Toros, haciendo un torero, precisamente. Yo hacía de torero y no tenía pues como esa experiencia y esa ternera pues casi me mata, me alcanzó a golpear. Entonces, cuando uno no debe, cuando uno no está ducho para hacer las cosas, no debe meterse a hacerlas sin orientación, sin una asesoría profesional. La persona que dirigía el programa, pues no sabía tal vez del tema cómo yo iba a actuar. Entonces se confió mucho tanto del animalito como de este personaje. Fuera de los escenarios, ¿quién es usted? ¿Qué Fuera de los disfruta? escenarios, Sí, ¿qué disfruta hacer cuando no está actuando? cuando no estoy actuando, disfruto ser una persona normal como sacerdote, como religioso. Ok. Si pudiera volver al inicio de su carrera, ¿qué haría? Ah, caramba, si pudiera volver al inicio de mi Sí, carrera sacerdotal, no del artista, porque hoy el como invitado es el artista, artista, el bueno, arte. si pudiera yo, si naciera hoy día de nuevo, yo me encaminaría por ser un gran pianista. El pianista, una película buenísima también para ver en familia y poder hablar un poco de las situaciones de la que pasa cuando los gobernantes que se eligen, pues no son los adecuados. Pero dejemos ese tema de lado porque es muy importante que no dejemos de hacer arte. Tengamos cuidado con nuestros niños que apenas están creciendo, son chicos muy sensibles y que ese pequeño ser se cree las palabras que el adulto le dice. Hay que tener mucha conciencia de cómo estamos hablando con los niños para no dañar esa vena artística que viene con ellos. Entonces, profesora, maestra Chile, podemos ver la película El pianista, recomendable, ¿cierto? Siempre y cuando se tenga buen criterio. Buen criterio y dirigida que hayan personas adultas viendo la película, si hay jóvenes, si hay niños. Ajá, recuerden que el cine y muchas otras artes es un transformador de sociedades. Así es. Y un cuarto de guerra. Un ¿Listo? cuarto de guerra, no lo olviden, pero también hay que ir a escuchar conciertos de música en vivo. Eso, para escuchar diferentes actores, diferentes artistas, diferentes Y compositores. cuando estén viendo una pieza de danza, no están viendo una pieza de danza sencillamente. Recordemos que para ver sea teatro, sea danza, esos artistas tuvieron miles de horas ensayando, miles de horas que no fueron a la casa, miles de horas que tuvieron que abandonar sus familias, otras cosas que tenían que hacer, incluso aguantar regaños, gritos y otro montón pues, de situaciones para que al público le llegue lo mejor de lo mejor. Así es. Muchas personas no aprecian el arte como tal. Piden un show y uno les dice vale tanto y se escandalizan por el precio. Y es como usted dice, maestra Chiley, no se han dado cuenta el tiempo que el artista
pasa ensayando bajo ciertas circunstancias y problemas de la vida, vuelve y ensaya y se prepara, trasladar los instrumentos, el vestuario, el maquillaje, todo vale, todo tiene un precio Todo muy es alto y un show un... de media hora, una hora, tiene un precio muy grande, muy especial en la parte económica. A veces también uno puede hacer una presentación artística de manera gratuita, de una manera social a un ancianato, a un orfanato de niños, etcétera. Entonces también depende de donde lo haga y con el fin que lo haga, pero uno debe hacerlo de corazón, de sentimiento, que llegue al alma del espectador. Exactamente. Miren una pintura desde todas las perspectivas, no es solo pararse al frente, parece a un lado, parece al otro, aléjese, acérquese, vaya y mire el cuadro un poco más cerca, un poco más lejos, ábrase un poco a sentir qué le está transmitiendo esa pintura. Hablando de pintura maestra, yo también pinto al óleo y los invito a que vean programas, ¿cómo le explico? Donde hay pintores que hacen exposiciones, así sean unas líneas, unas rayas, unos colores, y también hay personas que hacen exposiciones de fotografía, apreciar ese arte desde más allá, desde lo profundo del texto, del subtexto, donde podamos ver esa obra maestra de cada artista. El arte es un tema bastante amplio, pero allá donde usted está, puede ver también el arte religioso. A través del arte religioso se está hablando costumbres, también se está enseñando otras cosas. Ese tema lo vamos a dejar para otro capítulo, donde vamos a hablar precisamente del arte religioso y por qué en la iglesia, especialmente la católica, usó el arte religioso para poderse comunicar con el pueblo. Muy bien, entonces ahora sí podemos despedirnos, maestra. Sí, Bueno, claro, sí, sí. entonces Dios les bendiga por estar atentos y participar, escuchar, ver, oír este programa y compartirlo con sus amistades, familiares, lugares y personajes. Hoy, Su Majestad, el arte. Muy amable, Dios les bendiga y hasta otra oportunidad. Este programa fue patrocinado por la Misión Cristo Rey Ontario, California, bajo la dirección del Padre Duque. Los dejamos con los datos curiosos del mundo. Número 6. En Canadá hay más lagos que en el resto del mundo. Pensar en Canadá, probablemente lleguen a tu mente imágenes de alces, grandes montañas, extensos bosques e incluso los inmensos lagos. Pero ¿sabías que hay más lagos en Canadá que en cualquier otra parte del mundo? De hecho, debido a su gran extensión, a estos se les conoce como mares cerrados. Número 5. Bolivia es el país más plano del mundo. Si eres una persona a la que le disgustan las cuestas, Bolivia es el lugar indicado para ti. Este país ostenta el reconocimiento de tener la superficie más plana del mundo, además de otros récords como poseer el salar más largo del planeta. Las salinas de Uyuni son además la mayor reserva de litio del mundo. Número 4. Rusia es el país más grande del mundo. De acuerdo, esto es un dato que la mayor parte del mundo conoce. Pero ¿sabes con cuántos países hace frontera Rusia? Nada más y nada menos que con 16 estados. Estos son Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Japón, Bielorrusia, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, Kazajistán, China, Estados Unidos, Mongolia y Corea del Norte. Impresionante, ¿no es así? Número 3. El país más antiguo del mundo está en Europa. Seguramente no estarás muy sorprendido al saber que el país más longevo del mundo se encuentra en el viejo continente. Podrás pensar que sería Grecia o quizás Italia, pero la realidad es que San Marino,
un pequeño país con tan solo 62 kilómetros cuadrados de extensión, es el país más antiguo del mundo, formado en el año 301 después de Cristo. Número 2. La frontera terrestre más larga de Francia está en Brasil. Sí, lo has escuchado bien, no se trata de algún error geográfico, pero sí podría ser algo bastante inesperado. Brasil y Francia comparten una frontera de 673 kilómetros gracias al territorio de la Guayana Francesa, un dato que seguramente no esperabas. Número 1. Puedes ir a la cárcel por copiar en un examen. El mundo está plagado de leyes extrañas que pueden sorprenderte bastante si nunca antes habías oído hablar de ellas. ¿Sabías que en Bangladesh hacer trampa en un examen está castigado con la pena de cárcel? Seguramente así lo pensarán 2 veces antes de hacer una chuleta. Y eso ha sido todo por hoy. ¿Conocías algunos de estos datos? Hazlo saber en la sección de los comentarios. Si te ha gustado este video, compártelo con tus amigos. No olvides dejar tu me gusta y tu opinión en los comentarios. Recuerda, nunca es tarde para aprender algo nuevo. Les ha hablado Santiago Guevara para Mundo Hispánico. No hay nada mejor que viajar, conocer a fondo todas las